Rápidamente te voy a pasar, Cintia Cantero Pacheco, todo lo que dice el auditorio y te lo voy a soltar en bloque para que tú vayas seccionando. El ingeniero Hernández te dice, por favor, pregúntale a tu invitada su opinión personal y como funcionaria sobre el tema de las filtraciones de Panama Papers. Por favor, pregúntale también sobre la cuestión de la iniciativa 3 de 3 y sobre la ley de participación ciudadana. A ver, pues comenzamos con Panamá. En resumen, Marcos, lo que podemos darnos, y a todo el auditorio, lo que podemos darnos cuenta es de la participación que está teniendo la sociedad. Anteriormente, hace 10 años atrás, no me voy muy lejos, teníamos una sociedad que no participaba. Sus autoridades tomaban decisiones y la sociedad se quedaba con esas decisiones que la autoridad tomaba. Esto se está cambiando, se está modificando. La sociedad quiere involucrarse, quiere, insisto, levantar la voz en aquellas decisiones que la autoridad está tomando y que no está de acuerdo. Gracias, este asunto específicamente sobre el cual me preguntan, bueno, en este caso fue una filtración, pero gracias al acceso a la información, a que podemos tener acceso a todo lo que nuestras autoridades realizan, nos podemos dar cuenta de cómo están tomando las decisiones, hacia dónde se están orientando las decisiones de cada, pues prácticamente grupo político, dónde están los intereses del país, del estado, de los municipios, y con base en esto, Marcos, nosotros como sociedad podemos participar, porque además están creando figuras de participación, no nada más señalando a través de medios no formales, sino que se están dando las herramientas legales para que la sociedad participe. En este momento está en un proceso de discusión de la Ley de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, donde se establecen figuras muy interesantes. ¿Cómo? Muy interesantes, como esta de gobierno abierto. Voy a hablar sobre esta que le corresponde también al Instituto de Transparencia, donde es un tema, el de gobierno abierto, donde de manera conjunta la sociedad y las autoridades se plantean problemáticas específicas a resolver en corto tiempo. Es decir, ya la sociedad no nada más va a participar con su autoridad en un tema de crítica, sino que además va a ser parte de la solución del problema específico que le está aquejando. Un ejemplo, si alguien, el tema de seguridad en una colonia o el tema de la iluminación en una colonia, si considera que tiene que ser atendida esa problemática y el ayuntamiento determinado también la sociedad o la colonia, la asociación vecinal le establece propuestas de solución, bueno, lo que se propone es que de manera conjunta colaboren entre sociedad y la autoridad y le den seguimiento a la atención de esa problemática específica. También se contempla esta parte de la revocación de mandato que a mí se me hace tan importante. Se señala cómo vamos o cómo podríamos, que también lo tenemos que ver si jurídicamente procede, pero es de esta la parte Constitución. es que tenemos que buscar las alternativas, donde si nuestras autoridades están haciendo las cosas que no nos gustan, ¿cómo los podemos cambiar? Existe, por ejemplo, esta parte donde cada 3 años o cada 6 años elegimos, nosotros tenemos la facultad, la sociedad, de elegir a nuestras autoridades. El tema de tener información disponible nos va a permitir tomar mejores decisiones. Insisto, y nosotros como sociedad tenemos el poder de ejercer a qué autoridades queremos tener y de exigirle cuentas. Esto es algo que no existía, Marcos, que no existía y que podemos ahora hacer uso de esto. Lo de 3 de 3. 3 de 3. Lo de 3 de 3. Bueno, esto todavía no es una ley, está en proceso también. Sin embargo, 3 de 3 es una demanda de la sociedad. Existen funcionarios públicos que tienen razón en señalar que legalmente no procede, porque efectivamente todavía no es ley. Efectivamente, el patrimonio de cualquier persona actualmente es un dato personal, de carácter personal, y que por lo tanto no puede ser difundido.
y por lo tanto el tema de 3 de 3 ha sido un acto o una acción voluntaria hasta este momento. Sin embargo, yo considero que como funcionario público, pues prácticamente tienes que estar sujeto a ciertas condiciones. En caso de que quieras ocupar un puesto público, pues tienes que saber cuáles son las responsabilidades. Y las responsabilidades es esto que la sociedad te está demandando. Pero hay personas que han vivido del servicio público prácticamente toda su vida y tienen fortunas y no sabemos cómo las hicieron, o a lo mejor sí sabemos, pero... Bueno, en caso de que sean funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de transparentar el sueldo que reciben actualmente o el que se ha recibido durante los 10 años pasados, dependiendo de en qué instancia estuvo como funcionario público. En cuanto a su patrimonio, insisto, es un dato personal que hasta este momento la ley protege. Sin embargo, si se convierte en ley, se va a tener que abrir completamente esta información y ya va a depender de cada persona si quiere o no ser funcionario público. Es como cuando un contratista, ¿no? Seguido me comentan, oiga, yo no quiero que se dé a conocer cuánto me está pagando el gobierno del estado o el municipio por esta obra que voy a realizar porque soy sujeto de algún delito, ¿no? Bueno, en este caso, mi respuesta siempre ha sido de que si no quiere que se conozca cuánto le están pagando por esta obra que realiza con recurso público, pues no contrate con gobierno del estado o con el municipio. Estas son las reglas del juego. Y en ese mismo sentido, para los funcionarios públicos, las reglas del juego de cuando eres funcionario público, pues es que tu información tiene que estar completamente abierta. En el caso del instituto, ¿quién designa, quién elige a los integrantes? Te está preguntando el auditorio. Jorge Ponce te dice, ¿quién elige a los encargados de la transparencia en el ITEI? ¿Quién les paga el sueldo? Bueno, insisto, el ITEI es un organismo público autónomo, constitucionalmente autónomo. A los comisionados y al comisionado presidente, que en este caso esta responsabilidad recae en mí, nos eligen a través de un proceso, es el único órgano en el estado que tiene este procedimiento a través de un examen que se realiza públicamente y solamente los que tengan calificación superior a 80 son susceptibles de ser elegibles. Y en este caso, en mi caso en particular, pues fui prácticamente de todos los participantes, solamente 3 sacamos calificación arriba de 80 y de estos 3 ya el Congreso eligió quién iba a ser, en este caso, el comisionado presidente o, bueno, en mi caso, comisionada presidenta. El examen que se practica o que se practicó en aquel entonces incluso fue realizado no por entidades, no por el Congreso del Estado, sino por universidades nacionales y locales. Y bueno, para los siguientes procesos de elección, pues prácticamente se creó un consejo consultivo en el propio Instituto de Transparencia, donde está conformado por universidades y por instancias también del ámbito privado. ¿Cuánto es el sueldo de la presidenta y de los consejeros? Nosotros, ya sin impuestos, tenemos un sueldo aproximadamente de 45,000 pesos. 45,000 pesos. Caramba, para fíjate. Que no digan que nosotros y estamos... yo que estaba pensando que competías con el gobernador y con los diputados y no, con los claro regidores y todo esto. Bueno, oye, hay una cuestión. El Colegio de Jalisco acaba de hacer un acuerdo contigo para transparentar. Pues, ¿qué tiene que ver con esto? Esto es algo que celebro, no nada más el Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco es una asociación civil de carácter privado, pero recibe recurso público. No sé, creo que arriba de 20 millones, 26 millones de carácter público. Y en este sentido tiene la obligación de transparentar y de rendir cuentas respecto al ejercicio de este recurso. Se comprometió ayer, a través de la firma de un convenio, a hacer pública esta información de carácter, o sea, de carácter en los términos que la ley establece, actualizar la información mes con mes, etcétera, en su portal de internet. Y esto es algo muy positivo. También hace algunas semanas lo hizo el Consejo Económico de Comercio Exterior, y el COMCE, y también es una cúpula empresarial
como otras cúpulas empresariales que se van a sumar a este compromiso de poner el ejemplo y motivar a las autoridades a transparentar la información de carácter público. Eso de los particulares necesita más explicación, Cintia, te espero en otro programa, Claro porque que ¿cómo sí. que los particulares son susceptibles de sanciones? Ya nos lo dirás. Con Gracias todo porque gusto. vienes, Con todo gracias gusto, porque Marcos. y gracias a usted que nos estuvo escuchando. Vámonos a Canal Continental de Noticias.